Embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, se derrocha allí ante los comisionados y toda esta gente de allí de la OEA en nombre de Colombia, pero defendiendo al presidente Petro fue a poner quejas, quejas de que en Colombia le quieren hacer un golpe blando, que ya está perpetrado todo para derrocar al gobierno, al primer gobierno progresista. Dice que la inflación ahora la logró poner en cero el gobierno. ¿Eso será verdad o será mentira? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, esto es impresionante. Bueno, se queja de todo, dice que hay una campaña entre los políticos, muchos políticos tradicionales para derrocarlo con algunos medios de comunicación que filtran noticias falsas, que hacen esto, que hacen aquello. Bueno, gran parte de eso es cierto, hay una oposición seguramente que no quiere al gobierno, pero las cosas como son. Aquí le tiramos a todo. O sea, aquí le tiramos a todo. Bueno, dice que en pocas palabras que son unos santos y que están haciendo las cosas de lujo y súper bien. En pocas palabras, o sea, se lo estoy diciendo así, minimizado todo. Ustedes ya lo van a escuchar. Fue a poner quejas allí, fue a poner quejas que eso que se está perpetrando, que esto, que aquello. Escúchenlo hasta el final. Dejen los comentarios que deseen, porque esto es para debatir, esto es para debatir y lógicamente pues todo gobierno va a tener unos contradictores, todo gobierno que se suba no va a tener a todo el mundo contento, pero de aquí estamos hablando pues de todo eso, pero de aquí a que sea perfecto en todo, impresionante. Y más con todo lo que hemos visto. De eso no lo habla, ¿no? El señor, pues lógico, ¿cómo lo va a hablar el embajador ante la OEA de Colombia? No puede hablar ni mencionar nada de eso, simplemente va a seguir órdenes. Todos mienten, menos el gobierno de Petro. La presidencia le da la palabra a la delegación de Colombia. Muchas gracias, señor presidente, y muchos éxitos en su gestión. Agradecemos el aporte de los panelistas respecto a las buenas prácticas, a las políticas públicas para mitigar los impactos negativos de la desinformación sobre las democracias y los derechos humanos en este hemisferio. Tema muy importante. Es mi deber compartir con ustedes en este espacio que es idóneo de compromiso de Colombia con la democracia una preocupación legítima que nos agobia profundamente porque está en riesgo nuestra estabilidad democrática. Se trata de una serie de acciones sistemáticas encaminadas a derrocar al presidente Gustavo Petro y silenciar la expresión libre y digna de la voluntad del pueblo colombiano. En esta misma fecha, hace 51 años, se quebrantó la democracia y se violaron los derechos humanos de millones de personas, con un execrable golpe de Estado en Chile que empezó a gestarse un año antes con un paro camionero que paralizó al país. Lo mismo, pero con métodos más sofisticados ahora, está ocurriendo en Colombia. El paro camionero de la semana pasada fue resuelto por el señor presidente Petro en forma pacífica, democrática y consensuada, conjurando el caos que algunos querían implantar, pero los otros métodos continúan. En efecto, sectores de la oposición política, junto a algunos medios de comunicación, buscan desprestigiar al gobierno de Colombia para limitar su capacidad de acción. Mediante el uso indebido del entorno digital y algunos medios de comunicación, propagan noticias falsas e infunden temores respecto a las reformas o decisiones del Gobierno nacional, pero ocultan o minimizan sus logros a la vez que socavan la implementación del cambio por el que votaron más de 11.270.000 colombianos. En Colombia, pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún hoy se expiden actos administrativos que suspenden derechos políticos con especial sesgo contra los congresistas de la coalición de gobierno. Esto se hace en desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cobijó al presidente y del artículo 23 de la Constitución Americana de Derechos Humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al desconocer, entonces, ese control de convencionalidad, se vulnera la eficacia del derecho internacional, señor presidente.
Adicionalmente, se han puesto en marcha investigaciones postelectorales extemporáneas, carentes de imparcialidad, con claro sesgo político, falta de transparencia en los procesos y ausencia de evidencia sólida, cuyo propósito final es impactar negativamente el legítimo ejercicio del gobierno del cambio. Recientemente se ha llegado incluso a fraccionar y desconocer la integralidad del fuero especial que la Constitución Política otorga al Presidente de la República y a los altos funcionarios del Estado, cuya razón de ser, como lo ha establecido la propia Corte Constitucional, es, comillas, servir de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por este fuero. Señoras y señores, no nos podemos llamar a engaños. La situación que les describo corresponde dramáticamente con las características del lawfare y del golpe blando, que es la nueva forma de derrocar gobiernos mediante campañas de desinformación, acoso jurídico, abuso de procedimientos e instrumentalización de instituciones que permiten emprender juicios políticos y propiciar la destitución abusiva de un presidente. Recuerdo que en la década pasada, con Paulo Banucchi, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamábamos a esto los golpes de Estado contemporáneos. Evidentemente, estas acciones persiguen el objetivo final de cercenar los derechos políticos de un gobierno elegido democráticamente y de los millones de ciudadanos que lo eligieron. No podemos permitir que la institucionalidad y el derecho colombiano se modifiquen a la medida de los intereses de algunos actores políticos, vulnerando las garantías que otorgan la Constitución Política de Colombia y la Convención Americana de Derechos Humanos. El presidente de la República juró defender la Constitución y la ley, y a ello se ha aferrado. Por ello mismo ha acudido a los recursos que ofrece el andamiaje institucional y normativo colombiano para controvertir las decisiones contrarias a la Constitución de Colombia. Pero ¿cuánto les cuesta admitir esto? Sin duda, entonces, esta organización y los Estados miembros aquí representados tenemos un rol fundamental para evitar que esta realidad siga tocando la puerta de nuestros países, de manera cada vez más frecuente y en detrimento de nuestras democracias y de la estabilidad regional. Es nuestra responsabilidad denunciar y rechazar todo intento por derrocar a un gobierno democráticamente elegido en cualquier Estado miembro de la OEA, y evitar así que lo ocurrido hace 51 años se repita una vez más, esta vez contra el primer gobierno progresista en Colombia. En este contexto no podemos olvidar el llamado que hizo acá el presidente Gustavo Petro en el Consejo Permanente, proponiéndonos ampliar las garantías de los instrumentos interamericanos en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. Es el mismo presidente que en 2 años de gobierno, señor presidente, ha sacado de la pobreza absoluta a 1.900.000 colombianos, que impulsó una reforma para conseguir que 1.600.000 personas adultas mayores reciban una pensión, y es quien también ha reducido mes a mes la inflación hasta el punto de llevarla a 0 en el último mes. Por ende, no podemos desfallecer en la defensa de estos avances para Colombia y la región, ni permitir que los enemigos de la democracia encuentren caminos para prevalecer. Finalmente, señor presidente, suscribo el discurso del embajador Arce y creo que es un reclamo generalizado el día de hoy. El más caro valor de la democracia es la verdad, y a eso tenemos que apostarle. Muchas gracias, señor presidente.